Y vosotros no os vayáis todavía, que todavía quedan bastantes contenidos culturales. Ahora nos vamos a desplazar al Museo Arqueológico Nacional para conocer la pieza del mes de marzo, dentro de esos ciclos de la música que está realizando el museo. ¿Os venís? Venga, vamos ya. Redescubriendo nuestro pasado con la pieza del mes por el Museo Arqueológico Nacional. Llega el momento de la pieza del mes de marzo con el Museo Arqueológico Nacional, y hoy recorremos sus salas y nos detenemos en una de ellas para hablar sobre una castañuela, efectivamente, del antiguo Egipto. Y para ello tenemos a Alejandro Villa, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar de esta pieza tan peculiar, Alejandro, y en primer lugar, descríbenos cómo es la pieza, porque claro, nosotros decimos unas castañuelas y rápidamente nos viene la imagen flamenca, ¿no?, de ese tipo de castañuelas, pero no es exactamente esto. Exactamente, nos vienen a la mente las típicas castañuelas del sur de España, ¿verdad? Sí. Las castañuelas andaluzas. Bien, pues en definitiva su funcionamiento es básicamente el mismo, si bien su forma difiere notablemente. En este caso, el ejemplar de castañuela que se encuentra, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, tiene una forma muy particular, tiene una forma de antebrazo, ¿de acuerdo? De antebrazo rematado en una mano precisamente con los 5 dedos extendidos. Es una pieza pequeñita, de unos 15-16 centímetros, está realizada en hueso, como digo, y bueno, tiene la particularidad de presentar además en uno de sus extremos, digamos en el opuesto al de la mano, un agujero que servía para atar con un cordel esta pieza que tenemos aquí en el museo con otra gemela que serviría pues desde luego para percutir ambas y para producir el sonido. Está realizada, no sé si lo he dicho, en hueso y, como digo, bueno, la pieza en sí es muy sencilla. Uh-huh. ¿Y de dónde procede exactamente la pieza? ¿Lo sabemos? ¿La ubicación exacta? No lo sabemos en absoluto. La pieza procede de forma general del territorio del Antiguo Egipto, desde luego, pero dadas sus particulares circunstancias de hallazgo, se desconoce el lugar. La pieza procede, como otras tantas que se custodian en el Museo Arqueológico Nacional, de la colección privada del diplomático y también egiptólogo Eduardo Toda Iguel, que como creo que ya hemos comentado en alguna ocasión a propósito de otra pieza, bien, pues este personaje fue un diplomático que desarrolló parte de su carrera en Egipto, donde desde luego tuvo contacto con otros egiptólogos notables del momento, en torno al último tercio del siglo XIX, y donde pudo adquirir una notable cantidad de piezas arqueológicas, entre las que se encuentra desde luego esta castañuela, y que, como decimos, al proceder seguramente del mercado anticuario, pues su contexto de origen, el lugar en el que fue hallada en concreto, pues lo desconocemos. No es una particularidad de esta pieza, de esta castañuela del museo, sino que la gran mayoría de castañuelas, de las que se conocen por cierto, bastantes ejemplares, que se encuentran repartidas por museos europeos, egipcios y norteamericanos, pues participan de esta misma circunstancia, que es su descontextualización, en definitiva. Por tanto, lo que es la datación, aunque no la podamos ubicar en un contexto claro, la datación sí se puede más o menos saber por el tipo de pieza que es, o también es muy dilatada las fechas. Exactamente, precisamente la pérdida de este contexto de origen de la pieza pues arrastra un poco el que desconozcamos su fecha precisa. Este tipo de piezas, este tipo de castañuelas se fabricaron durante muchísimo tiempo en el Antiguo Egipto. Los primeros ejemplares que conocemos son ya del dinástico temprano, ¿no?, de en torno al 3100, 2600 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Es cuando se conocen los primeros ejemplares. Y su uso, desde luego, se dilata nada menos que hasta las épocas ya griega y romana del país de Egipto, ¿de acuerdo? Hasta la conquista por parte de estos dos
de estos dos entes culturales. Por lo tanto, su historia se dilata, su fabricación, digamos, ininterrumpida se dilata durante prácticamente 3.000 años. De tal manera que, bueno, existen diferentes propuestas para esta pieza, tan dispares como el Imperio Nuevo, hasta la Baja Época, los siglos VII, IV antes de Cristo, y como digo, esta pérdida de su contexto de origen, lamentablemente, pues ha redundado en que desconozcamos su cronología concreta. No podemos precisar más allá de una datación general a partir del Imperio Nuevo, probablemente, a partir del siglo XVI antes de Cristo y hasta época tolemaica, desde luego, hasta la conquista griega del territorio. Alejandro, ¿este tipo de piezas para qué se utilizaban exactamente? Sí, este tipo de instrumentos de percusión, al igual que otros instrumentos también de percusión, se utilizaban fundamentalmente en los rituales religiosos, también en los funerales y en los rituales mágicos, rituales que se encaminaban a sanar enfermos, a proteger a los neonatos también y a adivinar el futuro. Y a su vez también se tocaban pues en determinados rituales, o al menos así está documentado, como puede ser el llamado Festival del Tet, un festival en el que se conmemoraban los 30 años de reinado del faraón. No obstante, estas piezas, aparte de para ser tocadas, digamos, en los actos musicales que hemos enumerado, también servían para ser poseídas. De hecho, algunas de ellas cuentan con inscripciones que aluden a sus propietarias. Dos de ellas proceden de la tumba del faraón Tutankamón, ni más ni menos, y tienen inscripciones alusivas a la reina Tish y a la princesa Meritaten, ambas familiares, como sabemos, de este faraón. Y como digo, aparte de para ser tocadas, se concebían para ser poseídas, en este caso como elementos de protección simbólica que ahuyentaban, supuestamente, según las creencias de estos antiguos egipcios, a los malos espíritus. Este tipo de piezas, porque bueno, ya sabemos que en el antiguo Egipto las divinidades tenían un gran peso, obviamente. ¿Este tipo de piezas pueden estar en relación con alguna de estas divinidades? Sí, a partir de los testimonios escritos, también de las reproducciones, digamos, en pintura y en relieve que se conocen, pero sobre todo por las propias representaciones que incorporan otras castañuelas, digamos, semejantes a esta que se custodia, en el Museo Arqueológico Nacional, pues sabemos que en ella se representaba a modo de remate no solamente manos extendidas, como es este caso, sino también representaciones de la diosa Hathor, tanto en su versión, digamos, antropomorfa, con cabeza humana, como en su versión zoomorfa, o sea, con cabeza de vaca. Por lo tanto, bueno, pues es muy probable, o así al menos lo han determinado los especialistas, los estudiosos, que estas piezas tuvieran un papel destacado en los ritos dedicados a esta diosa, ¿de acuerdo? A la diosa Hathor. En cuanto al ser en manos, ¿qué nos están representando? Porque, bueno, anteriormente habías apuntado algo, ¿no? La funcionalidad, me imagino que está ligado a esa figura de las manos. Exactamente. Las manos aparecen tanto de forma aislada, como es el caso de la pieza, del Museo Arqueológico Nacional, como también combinadas con la propia cabeza de la diosa Hathor, a la que acabo de aludir. Por lo tanto, pues hay una doble hipótesis en este sentido, bien que represente las propias manos de la diosa, o bien, en un sentido mucho más pragmático y también simbólico, que representen las manos humanas. No olvidemos que el chasquido, ¿no?, que el sonido que reproducen estas piezas es un poco similar al que producen los palmeadores, ¿de acuerdo? El sonido de las palmas humanas al producir sonido. Por lo tanto, como digo, ambas interpretaciones son válidas para explicar por qué se representan estas manos de palmas abiertas en el extremo de las piezas. Alejandro, y si las personas que están escuchando este programa quieren ampliar más de conocimiento, ¿no?, sobre lo que es esta castañuela, te pueden visitar los domingos de este mes en el Museo Arqueológico Nacional, ¿verdad? Por supuesto, sí. Estamos a día 13, nos quedan por lo tanto 3 domingos del mes de marzo, y a las 11:30, durante aproximadamente media hora o poco más, pues hacemos una explicación más dilatada, lógicamente, y más en profundidad sobre esta pieza, que por otro lado es complementaria a la explicación que se dio, si recuerdan los oyentes, el mes de febrero, para la tapa del ataúd de una cantora de Amón, de IG. Y bueno, en ambos tratamos el tema de la música en el Antiguo Egipto. En febrero se trató más desde una perspectiva de la música vocal, ahora tratamos más la música instrumental, y en cualquier caso, como digo, será una visita seguramente de interés para el público general. Alejandro Villa, un auténtico placer hablar contigo y conocer más sobre este tipo de instrumentos que se empleaban en el Antiguo Egipto. Te veremos en el Museo Arqueológico Nacional. Un saludo. De acuerdo, un saludo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo.